Bueno, a las 9:26 en el tiempo del centro de la República Mexicana, saludo con muchísimo gusto Fabricio Mejía. Fabricio, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? ¿Cómo te fue en la Alameda? ¿Bien? Nos fue bien, estuvo bueno, con Musacchio. Bueno, con Musacchio, bien, con Oscar de Pablo. Musacchio. Saludos a todos, saludos a toda Intelectuales la gente que y poder. Así, bueno, pues ahí estuvo. Así se llamaba la mesa. Así se llamaba la mesa. ¿Cómo estás, Ana Lilia? Buenos días. Bien, buen día. Buenos días día, a los dos, gracias y buenos días. Bueno, pues hay muchos temas, evidentemente, pero tal como nos lo propone Ana Lilia, uno de los asuntos fundamentales en este momento es la estrategia de seguridad, lo que se presentó ayer por parte de Alfonso Durazo con los legisladores, que es la estrategia, digamos, ya más aterrizada de seguridad en México, que, bueno, incluye el tema de la Guardia Nacional, incluye un conjunto de cosas, y bueno, pues hubo obviamente cuestionamientos de la oposición a Durazo, el secretario de Seguridad Ciudadana, y que él responde que pues aquí hay grados de responsabilidad múltiples en todo caso, pero en este momento el gobierno está empezando y le corresponde en todo caso diseñar una estrategia que sea eficaz, que realmente logre instalar pues la armonía y seguridad que una sociedad merece, en pocas palabras. Estaremos desde luego siguiendo de cerca lo que Durazo dijo, pero para empezar esta mesa, Ana Lilia, ¿qué decir precisamente de lo que están siendo ya los ejes principales, lo que se anuncia formalmente como la estrategia? Pues la estrategia, Carmen, tiene un diagnóstico, digamos, no tan exhaustivo realmente de la situación actual de México, pero sí plantea puntos interesantes que tiene que ver con el modelo de el ir al origen de la problemática, el entorno, digamos, de carácter social, y hasta medidas como ya más directas que tendrá que plantear la Guardia Nacional. Yo me detuve a revisar la parte del adendum de estas propuestas que se hacen, sobre todo en el tema del papel de las administraciones estatales y de las policías municipales. ¿Por qué me interesaba mucho revisar esta parte? Como aquí se ha planteado, también lo han planteado expertos colombianos en tu programa a lo largo de la semana, gran parte de la problemática que enfrenta el país, que en esto México es, digamos, un espejo de lo que ocurrió en Colombia en los años 80 o de lo que pasó en Italia, por ejemplo. Citaré más adelante el caso de la mafia italiana, de donde las organizaciones criminales mexicanas adoptaron una de sus prácticas principales que están ejerciendo actualmente, que es el cobro de extorsión, o lo que llamaban la mafia italiana el derecho de piso, y que es una de las prácticas más depredativas de la sociedad. Aquí, respecto a esto, la estrategia plantea que la policía más importante en el contexto local es la policía municipal, por la proximidad social y el conocimiento del territorio. Se dice que la apuesta es por el mejoramiento de recursos humanos de estas corporaciones. Y aquí es importante porque también en las experiencias internacionales que se han tenido de modelos de Guardia Nacional, se plantea en esto una de las claves de la efectividad. ¿Qué ha pasado en México? Bueno, que las policías municipales, muchas fueron cooptadas por las organizaciones criminales. Tenemos el caso de Tamaulipas, de Veracruz, de Michoacán, donde al final el cuerpo policíaco, que es el más próximo a los entornos sociales, pues terminaba sirviendo al crimen organizado. Creo que en esta parte tiene también esta estrategia de seguridad uno de sus retos principales. ¿Cómo hacer porque hasta ahora se estaba planteando como el tema de la Guardia Nacional en un nivel federal, en un nivel de la problemática del territorio nacional, pero yendo a lo que debe revisar más profundamente, el tipo de estrategias que se deben adaptar. Aquí ya hablamos en otra mesa de cómo las estrategias deben ser diferenciadas, dependiendo del crimen que se deba combatir. Sin embargo, la gran problemática que se tiene actualmente en México es que tienes a organizaciones de los cárteles de la droga también incurriendo en delitos del fuero común o
grupos delincuenciales locales que están también en otro tipo de problemática vinculada a la corrupción, por ejemplo, de la administración pública. Son ejes fundamentales. Hay una parte que destaca aquí también, que es el trabajo que debe hacerse desde la unidad de inteligencia financiera, que desde mi punto de vista a la unidad de inteligencia financiera se le debía dotar de mayor margen de acción en este país. Creo que a esa área le toca un papel clave en este combate a la criminalidad. ¿Por qué? Porque la problemática en México es de un crimen organizado que se ha implicado en las estructuras de gobierno, en las estructuras de la economía formal, y es esa parte la que se tiene que combatir, que es una de las de los aportes que hizo, por ejemplo, se hizo en Italia para debilitar a organizaciones criminales como la Cosa Nostra, donde el gobierno optó por quitarles esos recursos económicos con los cuales operaba, y de esta manera se logró bajar el nivel de violencia tan grande. El secretario Durazo ha planteado pues datos, yo diría un escenario un poco más realista, que incluso el propio presidente. El presidente decía que en 6 meses se vería una disminución de la violencia. El secretario Durazo hay un debate ahí sobre ahora sí, ¿qué quiso decir el presidente? Ajá. Sobre si, la pregunta fue de nuestro colega Gaspar Vela en la conferencia mañanera, y entonces hay quien dice, el presidente dijo que en 6 meses empezará a bajar la violencia, y hay quien dice, en 6 meses, hay quien dice que dijo que en 6 meses terminaría de instrumentar los programas sociales y demás cuestiones como la Guardia Nacional, para entonces a partir de ahí empezar a tener expectativa de baja de violencia. Como haya querido decirlo o como haya sucedido, desde luego que hay urgencia de que este país tenga una ruta de no violencia. Una ruta de no violencia. Pero bueno, para interpretar al presidente. Pues te acuerdas de aquellos, ahora sí, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiso decir? Exactamente. Que yo cierro mi primera intervención diciendo que una de las claves para bajar el nivel de violencia en este país es que se debilite económicamente a las organizaciones criminales. Absolutamente. Y esta es tarea de inteligencia financiera, pero también entra la otra parte del Estado, que debe ser en un trabajo conjunto con el del Ejecutivo, que es el del Poder Judicial. Porque muchas de las investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada, ya cuando pasan al plano del Poder Judicial, terminan de no cuajan por corrupción, creo que es más un tema de corrupción que de ineficiencia en el Poder Judicial. Entonces creo que esta estrategia debe debe ser una estrategia de Estado, no una estrategia que competa solamente al Poder Ejecutivo, o una estrategia que se está viendo como la clave, la Guardia Nacional. Creo que es mucho más que eso. Sin la menor duda. Bueno, pues ahí está el tema, Fabricio, Ana Lilia, y seguiremos hablando del asunto, desde luego, con todo lo que implica este momento donde se están anunciando y definiendo las estrategias en esta materia. Otro tema, Fabricio, que también atrapa la atención, pues porque se trata del maíz, porque se trata de Jesús Rodríguez, porque se trata de la manera en que Jesús expone lo que quiere promover como una iniciativa. Déjenme que corra este video donde la senadora de la República está hablando de esta iniciativa. Dejamos correr y volvemos con el tema. México es un país hecho de maíz. Somos granos de maíz de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Hoy presentamos, junto con la senadora Ana Lilia Rivera, una iniciativa con proyecto de decreto que brota de la tierra y de la mano campesina. Creación cultural por la que se reforman y adicionan las sustancias minerales de la savia, con la que se mantiene la integridad de la vida, y se modifica el artículo sublime en materia de nutrientes, por el que se derogan diversas amenazas destructivas con fundamento en lo dispuesto en la raíz de esta planta prodigiosa. El maíz es una planta humana. Que hable el maíz y que haga respetar su constitución originaria. Que hable por las bocas que lo comen, por las manos que lo siembran,
que hable en México profundo, que arrebate la palabra, que Oxomoco y Zipactonal adivinen su mensaje. Que hable el maíz, que triunfe la semilla nativa, que hable del abandono del campo, de los gobiernos vendidos al dinero, de las grandes empresas que pretenden someterlo. Que hable el maíz, que desgrane sus palabras, que alimente a nuestro pueblo con su grano, que cubra nuestro destino con su abrazo de totomostle. De masa de maíz se hicieron nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra carne. Que no caiga el chahuistle transgénico sobre nuestra primera gracia divina. La creación agrícola más perfecta de la humanidad, la más estimada en el mundo, no puede seguir amenazada por la codicia. No van a patentar el fuego ni tampoco el maíz. No van a patentar la luz de la luna ni tampoco el maíz. No van a patentar el corazón del cielo, ni tampoco el maíz. No habrá siembra de muerte en nuestra tierra, solo siembra de maíz nativo, nuestro maíz. Esta semilla guarda el secreto de la naturaleza. Que se proteja, que se difunda, que las personas que estamos hechas de maíz lo cuidemos como nuestra sangre, como nuestra vida. Si no sabemos defenderlo, al morir no habremos muerto del todo. Pero si así no fuera, que nuestros ancestros y nuestros hijos nos lo demanden. Jesúsa Rodríguez, la senadora de la República, presentó de esta manera la iniciativa Salvemos el Maíz. Fabricio, ¿cómo viste, Jesúsa? Muy bien, yo creo que Jesúsa está planteando temas que son prioritarios, pero que no están en la agenda ni de los medios, ni de los diputados, ni de los secretarios de Estado. Ha planteado esto del maíz, que lo tiene planteando desde hace más de una década. Jesúsa había hecho el cabaret prehispánico, que era parecido, digamos, a esta representación que hizo ahora en el Senado, ya como senadora, que tiene que ver con las figuras encontradas en la venta de la prehispánicas de la tumba 4 de la venta, y que están relacionadas con la muerte, con el renacimiento y con el maíz. Lo había planteado por la entrada de Monsanto a México, que pues Monsanto lo que quiere es, digamos, pensar que el maíz es un derecho de autor, ¿no? Registrarlo como de su autoría, y entonces dárselo a los campesinos en forma de semilla, pero los campesinos no lo pueden utilizar más que una vez para sembrarlo y sacar las mazorcas, y tienen que volver a comprar los derechos de la semilla para volver a plantar. Lo que está planteando Jesúsa es muy importante, es reconocer el carácter diverso del maíz en México, que es, digamos, el equivalente a los distintos trigos que hay en Europa o las distintas papas que hay en Perú, que tiene un carácter sagrado, efectivamente, un carácter cultural, y que es parte de la alimentación. Jesúsa ha estado reclamando desde el Senado cosas que me parecen fundamentales sobre la alimentación, sobre lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo y que no sabemos qué es, ¿no? Se habla de los etiquetas de los productos, no sabemos exactamente, están mal diseñadas en México, no sabemos exactamente qué estamos comiendo, qué estamos bebiendo. Ahora sale que Peñafiel tiene arsénico, ¿no? Y yo todo esto lo refiero a un momento, digamos, que es cuando se le plantea al constituyente de la Ciudad de México revisar, que lo plantea Héctor Bonilla, además otro actor. Un abrazo, Héctor, sí. Un abrazo a Héctor. Lo plantea Héctor Bonilla, el contenido de lo que están comiendo los niños en las primarias. Cuando lo plantea, es motivo de burlas, igual que ahora la oposición también lo hizo con Jesús, diciendo que eran extraterrestres las figuras prehispánicas. Las figuras prehispánicas, sí. Es motivo de burlas, y además votan para que no tengan una alimentación adecuada en las primarias. Votaron eso, PRI, PAN, PRD, ¿no? Y entonces creo que los temas que está poniendo Jesús
en la discusión son del debate, digamos, hasta familiar. Son ¿no? debate fundamental, sin duda, y bueno, la manera en que lo hace es Jesús Rodríguez, que es una gran actriz, es una dramaturga que tiene elementos escénicos muy poderosos como este. O sea, cualquier cosa menos pasar desapercibida, porque evidentemente esta manera de exponer pues en el Senado de la República, ahí mismo, esta iniciativa, pues no tiene precedente. No habíamos visto una cosa de esta naturaleza donde la herramienta teatral, ¿no? La herramienta teatral de alguien que es una de las principales dramaturgas de este país para presentar una iniciativa de este calibre, pues no es cualquier cosa. Hemos invitado a la senadora Jesús Rodríguez a que se incorpore a esta mesa para que nos cuente más de esta experiencia de ser senadora y de poder presentar una cosa como Salvemos el Maíz. Jesúsa, buenos días. Aquí andamos Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía, que te saludamos. Hola, querida Carmen, Ana Lilia, Fabricio, ¿cómo están? Buenos días. Pues bien, Jesúsa, ¿qué te parece que hablando de ti? No, pues a mí me parece... Qué gusto nuestro, ¿verdad? Hablar del maíz, eso es lo más Hablando importante. del maíz, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, primero, esta manera de exponer las cosas ya no requiere explicación porque te oímos en tu iniciativa, en tu presentación, pero cuéntanos la esencia de una iniciativa que tiene como propósito o modificar o hacer leyes. ¿Qué estás proponiendo junto con Ana Lilia Rivera, que es tu compañera de bancada que lo presentó ayer? Bueno, estamos proponiendo una ley de protección del maíz nativo, pero esto tiene una historia larga porque en el año 2001, o sea, ya hace casi 19, pues casi ya van a ser 20 años, que se detectó la contaminación de maíz transgénico en Oaxaca, que fueron los hermanos Chapela en aquella época. Y desde entonces se comenzó en todo México una lucha muy fuerte de muchísimas organizaciones, campesinos, investigadores, científicos, artistas, para poder combatir esta locura que es la de monopolizar el maíz o infectarlo, porque lo más grave de todo es que si no impedimos la siembra comercial de maíz transgénico en México, en 10 años perderíamos nuestra diversidad de maíz. Esto lo sabemos desde hace 20 años y hemos hecho, miles de gente han hecho una gran cantidad de acciones al respecto. Judiciales incluso. Sí, judiciales, por supuesto, la demanda colectiva que ha impedido durante estos 6, casi 7 años ya que se siembre maíz comercial, maíz transgénico en México. Pero lo grave es que yo lo que siento es que en general la gente cuando escucha maíz transgénico ya no escucha nada. De hecho, lo vivimos ayer en el Senado. No era de interés para la prensa lo que estábamos diciendo, sino la imagen. Uh-huh. Y claro, yo puse esa imagen para llamar la atención porque tengo 20 años tratando de llamar la atención sobre el tema y veo que hay una negación. Yo me imagino que es por miedo, porque pues sí, perder el maíz pues es nuestro fundamento. Entonces hay un cierto miedo de encarar la situación real, de ver la realidad, de ver la amenaza que sigue ahí, que han intentado meter leyes y leyes. Ahora ya no es Monsanto, ahora Monsanto es una empresa menor, ahora ya se vendió a Bayer, que es una empresa enorme, que incluso pues, trabajó para el nazismo. Entonces, es una cosa gravísima lo que está pasando, tenemos una amenaza severa y necesitamos, al igual que en todas las otras amenazas que hay sobre México, que haya una conciencia colectiva generalizada. Si no somos la mayoría de las personas las que defendemos esto, no lo vamos a lograr. Entonces mi tarea, además de impulsar una ley junto con la senadora Ana Lilia, que es mi senadora favorita, de todas maneras, si no lo impulsamos así, si lo impulsamos así está bien, pero si no nos acompañan millones de personas para detener esta amenaza que viene a través de los tratados internacionales, pues estamos en un grave peligro. Sin duda, Jesúsa, y bueno, ciertamente la imagen que se ha reproducido ampliamente en las últimas horas en los medios está ahí, pero dime una cosa, la receptividad de los legisladores, de tus colegas senadores, ¿cómo la mides? Bueno, hasta ahora es un poco
son ajenos porque ayer fue un día de trabajo muy exhaustivo. Entonces se terminó muy tarde, la gente estaba muy agotada y ellos tuvieron gran cantidad de trabajo, entonces no fueron pues no se dieron mucha cuenta de lo que pasó realmente, ¿no? Esto está hecho más para los medios que para el interior del Senado, pero sí sabemos que hay mucho interés al interior del Senado y mucho desconocimiento también, porque el tema transgénico, como te digo, es una negación. Es una cosa muy extraña lo que ocurre con eso, pero yo lo he notado en estos años y no por nada he hecho muchos espectáculos al respecto, porque siento que no, o sea, en cuanto oyes la palabra transgénico ves como el público voltea para otro lado, incluso la prensa, ay, qué flojera el transgénico. Está desgastada, oye, qué buen punto, está desgastada la palabra. ¿Qué tal que hay que inventar otra palabra? Pues también, mira, ahora ya no se habla de transgénicos, justamente la trampa que están haciendo viene de ellos. Y cuando digo ellos me refiero a las multinacionales que se están queriendo apoderar de este invento genial. Están inventando que ahora son impulsores genéticos, o le llaman CRISPs, o le llaman modificación primaria. Cualquier cantidad de términos inventan para ya no decir transgénico, porque también la palabra transgénica, además de desgastada, pues ya se sabe lo que significa, ¿no? Entonces, pues en Europa, por ejemplo, la discusión es muy fuerte y no se permite el ingreso de transgénicos, pero aquí nos lo venden, como es una tecnología chatarra que ya no sirve para nadie, pues aquí nos la vienen a vender como inventos del progreso y de la modernidad, pero en realidad es una tecnología desechable, desechada ya en muchos países. Jesús Rodríguez, pues sigamos hablando, si me lo permites, te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana para hablar del tema. Bueno, pues muchísima alegría de escucharte todos los días, de saber que estamos en este momento en México en donde esperamos que esta sociedad, que quiera o no, ha sido cómplice de estos años de violencia y de corrupción, acepte, hemos sido cómplices, aunque sea por no poderlo evitar. Nos toca a toda la sociedad transformar en este momento a México y vivir de otra manera, en paz y felices, como tiene que ser. Como tiene que ser, Jesús, te mandamos un abrazo y sigamos hablando, si me lo permites. Igualmente, gracias a todos. Igualmente, Jesús Rodríguez con este tema. Ana Lilia Pérez Mendoza. Sí, creo que aquí está hablando Jesús de un tema, de varios temas, pero este último también muy importante, pero el tema del maíz, el tema de presentar una iniciativa que refuerce lo que vía judicial muchas organizaciones han logrado para frenar la comercialización de los transgénicos de maíz. Está también un tema de la soya. En fin, hay una larga batalla de muchos científicos y organizaciones sobre este tema. Sí, bueno, para empezar, creo que cumplió uno de sus cometidos con esta manera ingeniosa de presentarlo, sí. Esta manera creativa, porque tiene razón cuando dice que está desgastado el tema, que no se ha puesto suficiente atención al tema. Sin embargo, a partir de presentar esto de manera ingeniosa, está hoy en la prensa, estamos hablando hoy del tema, se tendrá que discutir el tema porque ello tiene que ver con parte de la soberanía alimentaria. México no tiene una soberanía alimentaria, se debe caminar hacia allí, tiene que ver con el desarrollo sustentable del campo. ¿Y de qué tamaño es el problema? Bueno, la comercialización de maíz transgénico inició en 1995, en 1996 México hizo su primer compra de este tipo de maíz y hay un estudio bien interesante que hace la doctora Elena Álvarez Bulla, en 2017 hizo este estudio. Directora del CONACYT actualmente. Y que ella reportó en este año, en este estudio 2017, que se habían encontrado en el 82% de los alimentos derivados de maíz provenientes de supermercados, 82% tenían presencia
de maíz transgénico. 82. 82% según este estudio de la doctora. Es decir, el maíz transgénico no se comercializa en México, pero lo compramos de fuera. Se compra, lo consumimos ya O procesado. sea, lo consumimos procesado masivamente. Y un dato más, el 90.4% de las tortillas de supermercados contienen un grado indeterminado de maíz genéticamente modificado. Entonces es un tema sin duda de interés público que debe tocarse en el legislativo. Los legisladores deben poner atención a este tema porque, es un tema donde está en juego la soberanía alimentaria de este país. Sin duda, y bueno, dejemos correr este fragmento de uno de los videos que están corriendo de Jesusa Rodríguez, pues hablando con esta estatua o esta imagen sobre el maíz. Son unos segunditos y regresamos en esta mesa. Si se acaba el maíz, ¿se mueren los mexicanos? No, se muere toda la humanidad. ¿Y cuándo va a morir el maíz? Dijo el poeta Acabal que nuestro maíz morirá el día que muera el sol. Esta es la segunda llamada, segunda. Pues ahí está Jesusa Rodríguez, la senadora de la República, abriendo estas nuevas posibilidades de comunicación desde el Senado, que ese es un tema, O sea, desde luego el tema del maíz, la iniciativa es muy importante, pero dejémonos un momento con lo que a algunos les causa risa, a otros nos causa respeto, a mí me causa respeto, y me parece muy importante que la capacidad actoral de alguien que profesionalmente se dedica al teatro para colocarla en esta nueva dimensión de comunicación no es una cosa cualquiera. Yo creo que esto que está haciendo Jesusa, pues oxigena, refresca, abre puertas para discutir los grandes temas de este país. Es el maíz, es la seguridad, es la violencia, es la corrupción, son las leyes, es el presidente, son los legisladores, somos nosotros, somos los periodistas, en fin, tenemos una galería de temas muy importantes y necesitamos también explorar estas nuevas maneras de comunicación. Yo creo que lo que hace Jesusa es muy poderoso y, como digo, causa situaciones encontradas. Hay quien dice Jesús está faltando al respeto al Senado, hay quien dice Jesús está abriendo puertas para comunicar diferente cosas trascendentes como esta. Sí, yo creo que el juego de Jesusa, que es muy poderoso, porque cuando ella dice no se puede vender el fuego, no se puede vender el sol, a mí me parece muy poderoso, usando además parte de nuestras raíces como indicando que el maíz es parte de no solamente de nuestra alimentación diaria, y uno tiene síndrome de abstinencia cuando va a Europa y regresa aquí quiere maíz frito, ¿no? Porque hay algo en el cuerpo que te lo unos pide. Esquites, por ejemplo, o una tortilla de veras. Inmediatamente uno va al sope, ¿no? Porque sí, necesitas eso. Entonces, bueno, ella está haciendo una cosa interesante, que es una representación en el lugar donde se supone que nos representan. Es decir, más que un juego de palabras, es un juego esencial, digamos, ¿no? Porque finalmente la representación que tenemos en las cámaras y a nivel del presidente, por los que se vota, digamos, es nosotros le entregamos ese poder que tenemos a los ciudadanos, a los representantes. Es más, nunca lo tenemos en el momento de entregarlo, y a eso le llamamos legitimidad. Y entonces parece que de pronto la Cámara, los senadores, los diputados se separan de los ciudadanos, no volvemos a saber nada de ellos, y lo que está haciendo Jesús es devolverle con una representación, la representación al Senado, hablando de temas que son, pues nada más ni nada menos lo que hacemos 3 veces al día, por lo menos, que es comer. Oye, que es la cosa más importante para un país. Sí. Comer. ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? Está el tema, bien dijiste, del etiquetado de los transgénicos, de lo que comen los niños en la escuela, del acceso de la gente a alimentos sin pesticidas o que contaminen su... El aumento de la diabetes brutal en México. Bueno, exactamente, ¿no? El tema de la diabetes. Es un problema de salud la obesidad. pública, así es. Oye, si hay un tema crucial es ese, por supuesto. Es ese, o sea, finalmente lo que dice Jesús... Tan importante como el tema de la violencia. Es tan importante como el tema de la corrupción política, sin duda, la alimentación.
sin duda. Va asociado, Carmen. Hay que recordar que uno de los grandes problemas en este país también fue el rezago en el campo, y derivado de ese rezago en el campo, del olvido en las comunidades, fue que fue terreno fértil para el crimen organizado. El caso de Guanajuato es emblemático de esta circunstancia, donde al ser un país migrante tradicionalmente, y al irse olvidando el campo, de pronto las organizaciones criminales que cooptaban a la gente ahí, quienes no se iban de migrantes, o en estos momentos quienes no se van de migrantes, se meten al robo de combustible. Esa es una realidad. Entonces, si se va a atacar las causas de raíz de la problemática que hoy enfrentamos, se tiene que atender circunstancias como esas, el cómo hacemos un campo productivo, un campo en desarrollo, no solo para beneficio de todos los ciudadanos, sino para de esa manera también ir combatiendo el tema de la inseguridad, porque tiene ahí un gran origen. Sí, una conexión indudable. Sí, yo volviendo al tema de la diabetes, que se convirtió en estos años, en la última década, se convirtió en una de las principales enfermedades del país, ¿no? La obesidad, la diabetes, es por lo que estamos comiendo. Por lo que comemos, sí, sí. Es decir, se neoliberalizó, Harinas, sí. neoliberalizó la alimentación también. Pasamos de ser un país donde en las esquinas se vendía, todavía, pero ya menos, se vendía fruta. O tamales. Tamales. Otro tipo de, ¿no? A ser un país donde te compras una cosa procesada en el Oxxo, ¿no? Tamales, bueno, engordan. El tamal engorda, pero bueno, Pero finalmente digamos, es maíz. Quise decir tlacoyos, me equivoqué. Tlacoyo. En realidad Tlacoyo. tamales también, pero Guajolota. quise decir tlacoyo. La palabra que quise decir fue tlacoyo, para hablar de también una iniciativa que hace no mucho se presentó por acá, que hablaba de la idea de consumir tlacoyos, ¿no? Y tlacoyos y estos alimentos que son esenciales y que efectivamente han sido desplazados en una mayoría importante porque han ingresado a nuestros modelos de consumo alimenticio otros productos que han traído esta circunstancia de la que estás hablando. Exacto, y está relacionado, digamos, lo que dice Ana Lilia, que la soberanía alimentaria, cómo se abandonó el campo y el crimen organizado entró ahí en descampado, también tiene que ver con este otro tema de las farmacéuticas, ¿no? Es decir, de pronto en el cuadro básico del Seguro Popular ya no aparecía la insulina, cuando la diabetes es un problema de salud pública importantísimo. Ya de pronto los enfermos crónicos de diabetes tenían que comprar su propia insulina, entonces no estaba dentro del cuadro básico, y creo que está todo relacionado, digamos, en torno a la salud de la población, digamos. Si hay algo en lo que el gobierno trabaja, digamos, si el presidente habla de pueblo, el gobierno tiene que hablar de población, ¿no? Y entonces la población está enferma, la población está gorda, la población se está muriendo de ataques al corazón, etcétera. Nos hemos convertido gordos desnutridos. De gordos desnutridos nos hemos convertido en un país que está mal alimentado y tiene deficiencias calóricas, ¿no? Por lo que estamos consumiendo. Y creo que vincular esto que está haciendo Jesús, a vincular esta crisis, digamos, de salud, que es alimentaria también, vincularla a una tradición sagrada de considerar los alimentos que nos metemos al cuerpo como algo sagrado, como algo que hay que cuidar, conservar y preservar, ¿no? Es muy, muy importante. Y ella dice, es que a lo mejor la palabra transgénico ya está desgastada, pues habría que inventar otra, porque sí, efectivamente, lo que, por ejemplo, el convenio, el Tratado del Pacífico, ¿no? A los escritores nos decían, no, es que el tratado está bueno, apóyenlo porque protege los derechos de autor. Entonces tú lo leías y no protegía los derechos de autor de las obras de nosotros, de los escritores, de los pintores, protegía a las semillas de, bueno, en ese entonces de Monsanto, ahora dice Jesús que son de Bayer,
¿no? Imagínate, Bayer ya te vende la semilla y el fertilizante y además el plaguicida, ¿no? Entonces ya está contaminando absolutamente, ¿no? 3 puntos del cultivo. Entonces, lo que estaban protegiendo como derecho de autor eran las semillas, que son patrimonio cultural de las sociedades, los distintos arroces de Oriente, nuestros maíces en América y los trigos de Europa, ¿no? Bueno, ya me mandaron, yo que dije tamal por tlacoyo, porque quise decir tlacoyo. Y dijiste tamal por alguna razón. Bueno, los tamales son buenísimos y los tlacoyos, bueno, que ni se diga, pero es que lo dije acordándome de algo que ya me mandaron aquí la información rápidamente. Hubo una cosa en septiembre de 2018, de la que hablamos acá, por cierto, que promovió la Alianza por la Salud Alimentaria sobre el reto del tlacoyo. Lanzó la Alianza por la Salud Alimentaria en aquella fecha de septiembre este reto como un esfuerzo precisamente para reivindicar la alimentación tradicional frente a la invasión de comida chatarra. Por eso lo del tlacoyo. Y lo que decían entonces es que en el marco de las fiestas patrias del año pasado, esta Alianza por la Salud Alimentaria lanzó este reto invitando, pues sí, a la gente, a todos nosotros, a revalorizar la comida tradicional mexicana a través de este valioso platillo, haciendo a un lado el alto consumo de ultraprocesados. México vive una de las peores paradojas en materia de alimentación. Por un lado, la cocina mexicana ahora tenemos la chef, sí, ¿no? Ahora está la chef. Nuestra chef Premiada, mejor del mundo, sí. ¿no? Bueno, además con comida mexicana. Con comida mexicana. En Nueva York. Bueno, por un lado, la cocina mexicana es reconocida como patrimonio de la humanidad por su gran variedad y riqueza. Y por otro, los mexicanos nos convertimos en los mayores consumidores de comida chatarra y refrescos. Tienen toda la razón. La mayor o peor paradoja que vive México en materia de alimentación. Somos lo máximo, por un lado, con nuestra cocina y nuestra alimentación histórica o tradicional, originaria, ¿no? Digámoslo así, la tradicional comida mexicana, como el tlacoyo y tantas otras cosas más, pero por otro lado somos los mayores consumidores de comida chatarra y refrescos. Algo mal se ha hecho en México en estos últimos años. Nos pasa como en el cine, ¿no? Pues a ver. ¿No? Triunfan los directores afuera y lo que consumimos nosotros de cine es el horror. Bueno, ¿no? una buena referencia entre el cine y la comida. Déjenme cerrar esto porque me parece, ya que entramos en el tema de Jesús Rodríguez, de la iniciativa sobre el maíz y de lo que están comentando ustedes, bueno, déjenme terminar de esto porque el tlacoyo, por hablar de uno de los muchísimos platillos, pues es un platillo casi perfecto, digámoslo así. Pues tiene frijol. Tiene exacto, maíz. dice, mira, lo que dicen acá, los de la Alianza por la Salud Alimentaria, el abandono de los alimentos tradicionales y de nuestra cultura culinaria de gran variedad y riqueza relacionada con la diversidad biológica y cultural de este país y su sustitución por alimentos y bebidas altamente procesados y no saludables es la causa principal de las declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes en 2016. La mala alimentación está ya considerada la causa principal, ojo, la mala alimentación está ya considerada la causa principal de enfermedad y muerte en nuestro país. ¡Qué fuerte! México padece una de las peores epidemias de enfermedades crónicas no transmitibles o transmisibles a escala mundial. Padecemos una de las peores epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles a escala mundial, la obesidad y el daño metabólico asociado se expresan en una enorme y creciente cifra de enfermedades como la diabetes, los infartos cardíacos, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal, el hígado graso, algunos tipos de cáncer, entre otras. Al respecto, en la presentación de septiembre del año pasado del reto del tlacoyo, el investigador y experto en nutrición Abelardo Ávila mencionó, pese a una estrategia nacional por la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes implementadas en este sexenio que termina, el de Peña Nieto, las acciones para enfrentar una crisis de salud han eludido el tema central, el cambio en el patrón de consumo alimentario que se dio a partir de principios de los años 80 del siglo pasado y se aceleró con la entrada del Tratado de Libre Comercio
en 1994. Más por las decisiones internas de políticas públicas en materia de alimentación y salud que como efecto directo del tratado mismo. La única manera, dice la Alianza por la Salud Alimentaria, de enfrentar esta epidemia es recuperar las bases de la milenaria cultura alimentaria derivada de la agricultura familiar sustentable. El reto del Tlacoyo se enfoca en revalorar los alimentos y la cultura culinaria a través de un platillo muy popular, de gran valor nutricional, de precio muy accesible y que contiene algunos ingredientes más importantes, los ingredientes más importantes de nuestra dieta. El propósito es revalorar este alimento frente a los ultraprocesados que han penetrado en la dieta diaria en cuanto a su valor nutricional, precio, pertenencia cultural y significado. Es un ícono, el tlacoyo, de la cultura tradicional mexicana, y aquí está pues lo que dice la queridísima Cristina Barros, una gran divulgadora y promotora de este tema. Dice Cristina, la historia del tlacoyo, la historia del tlacoyo, tlacoyo con C, tlatoyo, tlacloyo, o las diferentes maneras de decirlo. Exactamente. Que Cristina es quien se lo sabe. Como se le llama según la región del centro del país que se trate, es muy larga. Así lo muestra la historia general de las cosas de nuestra Nueva España, de Bernardino de Sahagún, escrita a mediados del siglo XVI para dar a conocer las costumbres de los antiguos mexicanos. Cierro con esto, Fabricio y Ana Lilia, me he tomado mucho tiempo, pero creo que se ha tocado un tema súper importante, y esto es muy valioso, porque efectivamente nos da una dimensión muy fuerte de las cosas que también nos toca hacer a nosotros, porque es verdad que las políticas públicas, es verdad que los gobiernos, que el TLC, lo que queramos, pero aquí nos toca hacer un montón de cosas en la dimensión individual y colectiva también. Lo que comemos también es una opción que nosotros tenemos que revisar. Entre, ¿qué te gusta? ¿Unas donas azucaradas? Sí, claro, ¿Y un tlacoyo? Y un tlacoyo, ¿no? ¿Qué escoges? El ser consumidores responsables es clave. Pues es clave, ¿no? Cada quien elige, sin duda, ese es un asunto, pero también es verdad que tiene que generarse una conciencia individual y colectiva del tipo de cosas que comemos, el tipo de cosas que hacemos como sociedad, y aquí hay un tema principalísimo. Si estamos hablando de que esto, en la suma de consumos diarios por millones de personas que generan lo que generan y colocan a México como el líder mundial de las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles, pues obviamente tenemos que decir que estamos haciendo mal, pues estamos comiendo mal. Exacto, y además los canales de distribución de los alimentos ultraprocesados están ahí, están en cada esquina, desaparecieron las tienditas y aparecieron los Oxxos, los 7-Eleven, los X24, todo lo que hay por todo el país. Nos convertimos en Oxxoland y desaparecieron, digamos, los canales de distribución de alimentos no procesados, de esto como el tlacoyo, ¿no? Me están mandando ahorita por Twitter una receta donde dice que si le echas cilantro ya es la comida perfecta. Ah, ¿en serio? ¿No? Ah, sí. Bueno. Y los canales de distribución, lo hemos hablado aquí, por las tiendas del ISSSTE también, los canales de distribución, digamos, de productos del campo mexicano, tendrían que tener una alternativa en esta 4T, ¿no? Sin duda. Bueno, pues aquí vamos a recuperar esto que aunque sea no importa que sea de septiembre de 2018, lo vamos a recuperar para Seguimos este 2019. gordos. No, hombre, tiene toda la vigencia del mundo. Y bueno, pues cierro para irnos a un corte, antes un resumen. Tenemos también el tema migratorio. Si tienen tiempo, no se vayan, Fabricio, Ana Lilia, déjenme hacer este corte y regresar con otro tema que es el de la migración. Hay un video que vamos a presentar acá que ocurrió de lo que ocurrió ayer en la noche, que es muy importante, pero para irnos al resumen rápidamente y para citar de nuevo a Cristina Barros, a quien hay que agradecerle mucho ese trabajo que ha hecho. Y a Marco Buenrostro. Marco Buenrostro y Cristina Barros han hecho un trabajo excepcional, como lo sabemos en su columna de La Jornada, Itacate, y bueno, un gran trabajo que ha hecho la investigadora y universitaria que es citada en este informe o en este comunicado de Alianza por la Salud
alimentaria, del cual hablamos esta mañana, justo porque ya fue derivando la iniciativa del maíz a esta conversación con ustedes. Dice Cristina que se encuentran tlacoyos, bueno, son triangulares, de rombo, ovalados, se rellenan de frijol, de requesón, de alberjón, de haba. ¿Cuál te gusta más? Ay, buenísimo. A mí de requesón. Sí, a mí también. De frijol, Sí. de haba. De haba no tanto, pero sí de haba es frijol o buenísimo, de requesón. Oye, me está dando de hambre, requesón. yo no desayuné. Pues, debería haber puestos de tlacoyos en cada esquina, ¿no? Así es. Pues sí, a la Pues salida de un sí, metrobús, Así cosas es. así. Y que además es una comida muy accesible. Es buenísimo, además, son buenísimos, sí, sí. En fin, pues estamos en este tema y bueno, pues para cerrar, lo que dice Cristina Barros en esta comunicación bueno, se suma la invitación. Volvamos, la frase es, volvamos a nuestros milenarios y exquisitos tlacoyos de maíz blanco o de maíz azul. ¿Para qué queremos más si el tlacoyo nos da todo? Pues con un tlacoyo, bueno, uno Con no, yo cilantro. sí me tomaría más de uno. Unos 3, 4, digamos, ¿no? Depende del tamaño. 4, ¿eh? Depende del tamaño. Con Exacto. agua de fruta, para no consumir los refrescos que son tan dañinos. Y tienen ¿no? arsénico además. Y ahora tienen arsénico. Esa es una de las Bueno, ideas. estamos hablando de un caso particular que se está fabuloso. investigando ahí. Es una de las ideas raras que tenemos, ¿no? Sobre la comida, que es que si viene empaquetada, está limpia y es saludable, ¿no? Y si está en la calle, como los tlacoyos, está sucia o te puede transmitir amibiasis. Es una idea extraña que tenemos y en realidad las cosas que están procesadas muchas veces traen suciedades o venenos, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto de la salud alimentaria, el asunto del maíz, el asunto de Jesús y la tarea de senadora de la República y los demás temas que aquí hemos abordado. A los dos, gracias por abordar estos asuntos. Déjenme, Fabricio, Ana Lilia, presentar a Livier Cuevas, a Oscar Rojas y a Araceli Ledesma que nos comparten este resumen de noticias y volvemos con ustedes. Lo mejor de Aristegui Noticias. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que convertirán el hangar presidencial en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cual se conectará con la Terminal 2. Va a tener una tercera terminal en el sitio que hoy ocupa el hangar presidencial, ahí está, la Terminal 3, para tener más posiciones de contacto y una terminal adicional que se conectará con la Terminal 2. López Obrador dijo que la construcción del aeropuerto en Texcoco significaba cerrar Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el objetivo de traficar y urbanizar los terrenos. Del aeropuerto en Texcoco iba a significar cerrar 2 aeropuertos, el aeropuerto actual y el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Y saben para qué? Para traficar con los terrenos de los 2 aeropuertos. El presidente anunció que solicitará la cancelación del contrato que ganó su compadre Miguel Rincón en una licitación para proveer papel a los libros de texto. Voy a pedir a la instancia correspondiente del gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato, esa compra. Y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda la circunstancia. El ingeniero Sergio Samaniego afirmó que el proyecto de Santa Lucía representará un ahorro de 400,000 millones de pesos si se toma en cuenta la inversión total programada para el aeropuerto de Texcoco. En este momento, con los 300,000 millones de pesos considerados en la etapa y considerando los 172,000, es donde se tiene un ahorro inmediato de 100,000 millones de pesos. Sin embargo, si consideramos el proyecto completo del NAIM con los 600,000 millones de pesos, entonces el ahorro diferencial ascendería casi a 400,000 millones de pesos.
Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos. Mesa de análisis.
Bueno, regresamos esta mañana de viernes con Ana Lilia Pérez y con Fabricio Mejía. Bueno, nos hemos extendido en esta mesa de viernes por varias razones y por varios temas, pero no nos podemos despedir de ustedes sin escuchar su punto de vista de lo que está pasando con el tema migratorio y todas sus derivaciones. En estos últimos días, por supuesto, la imagen muy fuerte de migrantes que son detenidos o rescatados, según la palabra que quieran usar, por parte de agentes policíacos, y lo que esto ha generado. Se le preguntó al presidente en la conferencia de prensa sobre qué significaba que estuvieran deteniendo migrantes de esta manera. El presidente dijo que Sánchez Cordero y Ebrard lo explicarían como lo hicieron en ese mismo día de la conferencia. Se ha hablado de una modificación de los flujos migratorios en México. Se ha hablado de cuestiones inéditas, como que hay un volumen mucho más grande de mujeres y de niños, como que hay una presencia insólita, inusitada de migrantes hondureños, por ejemplo, una presencia transcontinental, también se ha dicho, de migrantes de otros lugares como de África, de la India, está la presencia también de migración cubana. Se ha hablado de una suerte de reconfiguración de los flujos migratorios en México, por un lado. Por otro lado, el señor Donald Trump, que presiona y presiona y presiona a México para que detenga las caravanas, para que detenga la caravana de los 20,000, que dijo Sánchez Cordero que no era tal, sino que eran varias caravanas que en conjunto tal vez sí dieran esa cifra, pero evidentemente estamos en esta mezcla de una realidad inocultable, que es la migración, y una utilización del presidente Trump de este tema con propósitos obvios político-electorales, incluyendo el muro. Está también la provocación del presidente Donald Trump hablando de un evento que efectivamente ocurrió en la frontera México-Estados Unidos, que el presidente Trump pues dio a conocer a través de un tuit y diciendo que soldados mexicanos habían apuntado a los miembros de la Guardia Nacional que estaban en esa zona y que eso no podría pasar más, y que este evento le daba suficiente motivo para mandar soldados armados a la frontera, cosa de ver si puede, pero la amenaza la puso en la mesa, que no permitirá que pase más esto, etcétera. La respuesta de México sobre el tuit de Donald Trump fue desestimar que el evento que ocurrió fuera de la naturaleza que Trump quiere sugerir que fue, incluyendo una siembra de sospecha de qué estaban haciendo los militares o marinos en esa zona fronteriza, y sembrando la duda de si estaban distrayendo para favorecer el tráfico de drogas. La respuesta de México fue prudente, como lo ha dicho López Obrador, que ha también reiterado que no agarrará pleito con Trump. Entonces, todo a la mesa. Estamos frente a un asunto donde México tiene ahora la decisión de distribuir visas humanitarias, pero con nuevos criterios, visas de trabajo y visas de visitante o visas de otra naturaleza, para tratar de distribuir estos documentos oficiales que en el primer caso con las visas humanitarias se convirtieron en una suerte de salvoconducto, cosa que no estaba diseñado para eso, pero que en buena medida, según las autoridades mexicanas, explica este fenómeno creciente de migrantes a México por la distribución de este tipo de visas. En la conversación que sostuvimos con la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero explica que, se está decidiendo que las visas humanitarias se van a entregar con los estándares internacionales y que se entregarán el otro tipo de documentos. En fin, tenemos hoy todo un fenómeno muy complejo y creciente, y la presión estadounidense, que incluye que México está recibiendo y manteniendo en territorio nacional a aquellos que solicitan asilo en los Estados Unidos. Ya no esperan en los Estados Unidos, sino esperan en México, con todo lo que eso significa. Así que, Ana Lilia, Fabricio, ese es un tema obligadísimo. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo y del momento que se vive? Bueno, Donald Trump está en campaña, ¿no?, para su reelección, y ha usado a México como su botín de campaña, como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, desde su llegada a
la presidencia de Estados Unidos y lo seguirá haciendo con este tipo de señalamientos que son sí provocadores, pero que él tiene una postura oficial muy abierta. El gobierno de México ha dicho que no caerá en provocaciones. No se dio una respuesta cuando comenzaron estos señalamientos de que si México estaría haciéndole el trabajo sucio o no a Estados Unidos en el tema migratorio. Oficialmente no se dio, Carmen, pero ¿qué estaba ocurriendo en la frontera sur? En la frontera sur comenzó una mayor intensidad de operativos, comenzó a haber detenciones como las que han captado algunos videos de colegas de la prensa en estos últimos días. Y aquí hay un tema también importante porque en la frontera de México y Guatemala los migrantes no solo son blanco de estas detenciones que en algunos casos han sido muy violentas y francamente contrarias al respeto a los derechos humanos, sino que los migrantes en la frontera sur siguen siendo sujeto de extorsión por parte del crimen organizado, pero también por parte de policías locales. Este es un punto que debe atender el gobierno mexicano. Y bueno, una cosa es lo que se dice en el discurso oficial y otra cosa, estas detenciones que sí han sido masivas. Tenemos el tema de la detención en la estación migratoria de Tapachula, que genera este enfrentamiento y este escape, digamos, esta salida de muchos migrantes. Es un reflejo de la gran problemática que está viviendo México en el tema migratorio, pero también es cierto que, como señaló la secretaria de Gobernación, a raíz del tipo de visas que México anunció, cada vez más migrantes de distintos países y sobre todo de países africanos, que antes no se veía un flujo en esa magnitud, sí están viendo México como una posibilidad ya no solo de cruce hacia Estados Unidos, sino para quedarse en México. Sí hay una reconfiguración de todo el fenómeno migratorio y bueno, la autoridad debe estar preparada para saber también qué protocolos tienen que seguir sus agentes, porque hemos visto también muchos abusos en estas detenciones. Bueno, está todo a la mesa. Desde luego la postura de México de las visas humanitarias que tienen como propósito fundamental la inclusión, es decir, aquellos que están viviendo situaciones de persecución o de situaciones que ameritan una atención humanitaria, México les concede esta visa humanitaria para incluirlos. Esa es la idea. El punto es que una parte importante del flujo migratorio, teniendo visa humanitaria, la utiliza para seguir arriba en el propósito de llegar a Estados Unidos. Entonces ahí es en donde vino el punto de quiebre esta semana con el tema Pijijiapan, que es el que estamos viendo aquí en la imagen esta mañana. Ayer el colega periodista Ronay González logró grabar en un video lo que ya comunicó la propia Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas. Por cierto que buscamos a Ronay González, este colega periodista, conductor del programa La Matraca en ABC Radio de la OEM, de la Organización Editorial Mexicana, en Tapachula, Chiapas, y bueno, ya terminó su programa, ya le llamamos y vamos a compartir con él la experiencia precisamente que vivió y de la cual habla el Instituto Nacional de Migración, informando que poco después de las 8 de la noche de ayer hubo una salida no autorizada de amplia escala de las personas albergadas en la estación migratoria Siglo XXI, particularmente promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana que constituyen la mayoría de la población en la estación. El personal del Instituto Nacional de Migración no dispone de ningún equipamiento de contención, por lo que no hubo confrontación con las personas que salieron de manera masiva. Se están tomando las medidas de protección de las personas que permanecen en la estación y en los alrededores. La mayoría de las personas que salieron están retornando a la estación Siglo XXI. Alrededor de 700 han regresado, dijo ayer por la noche. Aproximadamente 600 personas no están ubicadas todavía. Y bueno, pues estaremos a la espera de más información de las autoridades, pero la imagen está ahí. Y la pregunta, ¿por qué corren?
¿De qué están huyendo? ¿Qué iba a pasar que no quisieron que pasara y por eso corrieron, como estábamos viendo en la imagen en este momento que nos ha compartido Ronay González, que fue quien grabó con su teléfono personal esta imagen que es muy ilustrativa de lo que está sucediendo en estos momentos. Te invitamos, Ronay, esta mañana para que te incorpores a la mesa con Fabricio Mejía y Analía Pérez Mendoza. Buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación y compartir el video. Gracias, un gusto enorme saludarlos desde Tapachula, Chiapas. Saludos a Fabricio y a Lilia. Gracias, Ronay. ¿Por qué corrían las personas de esa manera? Bueno, no es la primera ocasión que ocurre este fenómeno. Al menos un par de ocasiones más ha ocurrido la misma situación. Se amotinan al interior. Para que tengamos el análisis, esta estación migratoria, denominada Siglo XXI, así se llama, fue construida en el mandato de Vicente Fox y fue anunciada como la perla de la corona de la atención migratoria que México le daba a las personas que eran detenidas o que necesitaban realizar algún trámite migratorio. Fue construida para albergar entre 800 y 1,000 personas para tenerlas en condiciones tanto de tránsito, de retención o en vías de deportación. Evidentemente, pues las instalaciones como tal han sido absolutamente rebasadas, Carmen, Lilia. Hay una situación muy lamentable al interior. No es la primera ocasión que ocurre, al menos están otro par más documentado. El fenómeno es el mismo, es los cubanos que se desesperan porque han sido engañados, no solo por agentes de migración, sino por abogados que les transmitan supuestos amparos para conseguirles el salvoconducto. Evidentemente son una cuestión comercial, incluso ya hasta tienen precio, alrededor de $1,000 les cobran a cada uno de ellos, y al verse timados, engañados, desesperados porque no les entregan la documentación, porque no les dan los documentos para poder continuar, bueno, pues se desesperan, y el día de ayer fue lo que ocurrió. Se amotinaron, se amontonaron, empezaron a quemar colchones, que es los que sacaron para prenderles fuego, cercanos a una barda que da hacia un pasillo de una colonia que colinda con la estación migratoria. Por ahí se escaparon los primeros, y al ver la cantidad de gente que estaba ya desesperada, no por otra cosa más que por la cantidad de gente, bueno, pues vieron la puerta abierta y Carmen, Lilia, Lorenzo, se escaparon. Es lo que se puede apreciar en el video, es lo que están haciendo. Al interior habían alrededor de unas 200 personas, tanto personal del Instituto Nacional de Migración como personal de policía privada, como elementos de la Policía Federal, que literal no pudieron contener a las personas que se escaparon, se fueron. Ronay González Ruiz, ¿se está regresando a los migrantes a sus lugares de origen? Sí, evidentemente. Muchos. Este es el tema aquí. Sí, claro. Fíjate que no tengo el nombre a la mano. Es un cubano del que tengo prácticamente cerca. Al día de ayer apenas dio esa declaración. Él alega que tiene toda su documentación correspondiente, pero él no se va porque su esposa está dentro del Instituto Nacional de Migración, en espera de que le den su salvoconducto. Entonces él no se va a ir, él lo dijo. Abraham me parece que se llama. Este señor está documentado, además, me comprometo a mandarle la información y la fotografía del señor donde muestra el amparo. Es uno de los muchos casos que se ha presentado. Al interior se quejan de falta de atención, la comida no está en buen estado, hay una epidemia de diarrea al interior, y esto aunado a la serie de problemas que tienen enfermos de su país, afuera pueden apreciarse casas de campaña, literal, están en espera de que les resuelvan su situación migratoria, haitianos, gente del Congo, asiáticos, y especialmente cubanos, que son los que han estado encabezando las protestas y las manifestaciones, que traen como resultado este tipo de fenómenos, como el de ayer. Sin duda, Ronay, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí, que nos compartas el video y por supuesto la información y los comentarios y análisis que estás haciendo esta mañana en este programa. Gracias por permitirnos hablar contigo. Estamos en contacto y muy buenos días. Estamos en contacto, muy buenos días, un gusto enorme. Igualmente, Ronay González, colega periodista en Tapachula, Chiapas, con este video. Qué
imágenes, las que pudimos también compartir ahora con ustedes en este espacio internet y de radio, de Cuarto Oscuro. De Cuarto Oscuro. De Ronay González, que es el colega periodista con quien hablamos, y desde luego los espléndidos fotoreporteros de Cuarto Oscuro, que han hecho un trabajo excepcional para mostrarnos las imágenes de los grupos, de la colectividad y de los rostros. Las imágenes que estamos aquí viendo nos hablan de estos seres humanos que están buscando llegar al norte para encontrar mejores condiciones de vida, y efectivamente la transformación de los flujos migratorios incluye una cada vez mayor presencia de niños, de niñas, de mujeres y obviamente, como siempre y como históricamente ha habido, hombres jóvenes o muchos hombres jóvenes. ¿Qué panorama, Fabricio? Sí, estaba yo recordando hace, me parece, 2 semanas, en este programa inglés que se llama Hard Talk, se entrevistó a alguien que había sido de la Border Patrol, de la Policía Fronteriza de los Estados Unidos, y decía él que le pedía a Donald Trump que no mandara gente armada a la frontera, porque ellos están capacitados para detener narcotraficantes, polleros, etcétera, pero no familias. Y el asunto ahora son las familias, son mujeres, son niños, y se está creando, por supuesto, esta idea de la crisis humanitaria, con distintos flujos migratorios, digamos, a los que estamos acostumbrados, que son los centroamericanos, pero ahora de África, de Asia, de la India, en fin. Me pone, digamos, en juego, se pone en juego la idea de, esta idea de la Edad Media, que decía, lo que está en la ciudad pertenece a la ciudad. Y ese es el principio, digamos, de la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad en contra, digamos, de las medidas de detención de inmigrantes. La hospitalidad ha sido una creación de las ciudades, de las iglesias, de las universidades también, que servían de refugio a quien era perseguido o que no tenía manera de sobrevivir de donde venía, y entonces le daba refugio. La hospitalidad es eso, y nosotros hacemos siempre estas diferencias extrañas, digamos, que en realidad no tienen mucho que ver con la hospitalidad, que es, si son refugiados políticos, por ejemplo, les damos permiso de entrar, pero si son económicos, no. Yo creo que la idea de la hospitalidad sería, como lo decían los europeos cuando ellos ingenuamente creían que Europa podía tener ciudades refugio, que México, por cierto, es una ciudad de refugio, ¿no? Está la casa Citlaltépetl, en fin. La idea, digamos, es no hacer una diferencia entre económico y político, entre perseguidos políticos y gente que tiene que emigrar por la economía. Nos pone, digamos, en crisis, nos cuestiona a quienes estamos aquí, a quienes vivimos aquí. ¿Por qué nos cuestiona darle hospitalidad a alguien? Pues porque viene de otro lugar y te preguntas, ¿qué tanto derecho tienes tú a vivir en un país? Y los que no tienen país, que se les llamó durante todo el siglo XX apátridas, no tienen país, no tienen ese mismo derecho que tenemos nosotros. ¿Y qué tan dueño eres de tu casa, no? Cuando llega un extranjero y le das hospitalidad, le das refugio, ¿no? Creo que es eso lo que pone en cuestión el asunto, ¿no? Porque hubo en la marcha aquella en contra de Andrés Manuel, la primera, ¿no? Ahora están convocando a otra. En esa hubo una señora que traía un letrero contra los hondureños, ¿no? Que decía que por qué se dejaba pasar a los hondureños. Eso, porque nos pone en cuestión en qué medida nosotros somos dueños de esta casa y en qué medida el planeta, digamos, tendría derecho a que cada quien escogiera dónde vivir, ¿no?
Eso, digamos, en el mundo ideal, por supuesto. Una utopía. Una utopía. Sí, es una mirada utópica que vale la pena revivir o refrescar o incluso compartir como lo estás haciendo. Es verdad que tampoco nos podemos alejar de una parte de la sociedad que está viendo esto como una cuestión amenazante por otras razones también. Hay lugares como Mexicali, Tijuana, Juárez, que tienen un problema serio precisamente porque hay un colapso de respuesta humanitaria, económica, sanitaria, etcétera, porque el fenómeno por sí mismo se está desbordando de esta manera, por lo que se explicó en un primer momento. Entonces también tenemos que echar un ojo al tipo de problemática que genera precisamente un flujo creciente de migración que, por un lado, llegan del sur y por otro lado se taponan en el norte, porque tienes a un gobierno como el de Donald Trump que está obligando al gobierno mexicano a recibir a los que piden asilo y a retrasar, que de por sí se pueden tardar años en que les respondan si asilo sí o asilo no. Entonces tienes a un gobierno como el de Donald Trump que deliberadamente está generando problemas, no solamente con la migración, que claramente es esto, sino con las mercancías. O sea, hay una acción del gobierno estadounidense verdaderamente deleznable que tiene como propósito causar problemas, que tiene como propósito generar situaciones críticas, porque de eso estamos hablando. El hecho de que retrase y convierta en esperas de horas el ingreso de mercancías, pues es una acción absolutamente reprobable. Y en el tema migratorio otro tanto. Entonces, bueno, por un lado, desde luego, Fabricio, es fundamental plantearnos como país qué tipo de país queremos ser. Un país refugio, un país que incluya a aquellas personas que por mil razones tienen la decisión de salir huyendo de sus realidades, o aquellas posibilidades que tenemos incluso de incluirlos en procesos productivos que están por echarse a andar en el sureste. ¿Qué tipo de país quiere ser México respecto a la migración cuando tenemos a un gobierno vecino que está empujando para crear crisis por razones político-electorales? Es muy difícil definir la identidad de un país cuando se te desborda por la olla pues todo este fenómeno migratorio. Y cuando estás negociando todavía los acuerdos comerciales, ¿no? Que tienes ahí la presión. Y lo que vimos en la estación migratoria de Tapachula al siglo XXI, yo recuerdo cuando inauguraron esa estación migratoria y era como para dar también una idea de que el migrante podía tener otro trato en México una vez que era asegurado, se usa esa palabra más que detenido, ante todo el reclamo que había sobre todo del trato que se les daba en la estación migratoria de Iztapalapa, en Las Agujas. Sin embargo, lo que vemos el día de ayer, el amotinamiento, ese efecto de ese flujo migratorio que ha rebasado a la autoridad en estos momentos, pero además de la dilación que hay en esa revisión de trámites como efecto indirecto también de las propias disposiciones de Estados Unidos de cerrar sus fronteras prácticamente. Ni más ni menos, pues sigamos hablando, Fabricio, Ana Lilia, de todo esto. Gracias a los dos por estar este viernes en este programa. Gracias, Carmen. Gracias, Ana Lilia, gracias, Fabricio. Gracias, Carmen. Dejamos correr un momento más este video que nos compartió Ronay González, el colega periodista de Tapachula, Chiapas, sobre lo sucedido el día de ayer en la estación migratoria Siglo XXI, donde, bueno, pues decenas de personas, centenares, hay que decirlo, centenares de personas no están ubicadas todavía y que salieron corriendo, como la imagen ilustra.